Hola crocheteras, hoy vamos a aprender a hacer esta bobina que tengo puesta. Me la pidieron muchísimas de ustedes por Facebook, por Instagram, así que por fin aquí está. También se puede hacer sin visera para las que no sean muy fan de las viseras, pero bueno, yo recomiendo ir hasta el final y ver si nos gusta cómo queda. Si quieres aprender a hacerla, solo tienes que quedarte a ver el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar son 100 gramos de lana de 5 o 6 milímetros de grosor, un ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros, aguja de lana y tijeras. También nos puede venir bien algo con que medir, un metro o una regla. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado mágico, poniendo la parte corta por encima de la parte larga de la lana, introduciendo esta parte corta por el agujero. Luego vamos a ajustar ese nudo, vamos a dejarlo en este caso un poquito holgado, que nos quepa más o menos un dedo. Y ahora con nuestro ganchillo de 5 milímetros vamos a hacer 2 cadenas. Luego en ese anillo central vamos a hacer 2 medios puntos altos tejidos juntos. Hacemos como si fuéramos a hacer un medio punto alto, tenemos los 3 aritos, pero no los atravesamos. Los dejamos en el ganchillo y luego hacemos otro intento de medio punto alto. Nos deben quedar 5 aritos montados en el ganchillo. Ahora sí, los atravesamos los 5 y esto serían 2 medios puntos altos tejidos juntos, lo que yo voy a llamar una mota. Ahora hago una cadena al aire y vuelvo a hacer en el anillo central 2 medios puntos altos tejidos juntos, o sea, una mota. Tengo 5 aritos, los atravieso y ya tengo mi segunda mota. Hago ahora una cadena al aire y hago una tercera mota. Y así voy a seguir haciendo una mota y una cadena, una mota y una cadena, hasta completar 8 motas en el anillo central. Voy 3, así que todavía tengo 5 por hacer. Aunque parezca que no hay espacio, siempre hay un poquito de espacio echando las otras motitas hacia un lado. Esta ya es la octava mota. Luego hago una cadena para terminar y para cerrar esa vuelta busco la barriguita del primer punto que hice. La barriguita está ahí, los 2 aritos de la barriguita, y ahí hago un punto deslizado. Ya tengo mi primera vuelta de mi boina. Ahora, para cerrar ese huequito, simplemente tiro del hilo inicial y ya se va cerrando. Entre más apretemos, más se va a cerrar. Ahora hago 2 cadenas del aire para empezar mi segunda vuelta. De donde nacen las cadenas, en ese huequito donde nacen las cadenas, voy a hacer una mota. Recordemos, una mota son 2 medios puntos altos tejidos juntos. Ahí ya tengo mi primera mota, hago una cadena y en el mismo hueco donde acabo de trabajar voy a hacer otra mota. Y esto es lo que vamos a llamar un aumento. 2 motas tejidas en el mismo agujero, pero siempre separadas por una cadena. Ya tengo 2 motas en el mismo agujero y separadas por una cadena. Ahora hago nuevamente una cadena y en el hueco que tengo a la izquierda, entre las motas siempre va a haber un huequito que da esa cadena de la que estábamos hablando. Aunque no se vea, siempre va a haber un huequito entre las motas. En el siguiente hueco, hacia la izquierda, voy a hacer nuevamente un aumento. Entonces aquí hago mi primera mota del aumento, hago siempre una cadena y luego otra mota en el mismo agujero. Y ya tengo mi segundo aumento. Y así seguimos haciendo un aumento por cada huequito disponible hasta completar la vuelta. Aquí ya voy a hacer el último aumento. Por favor recordemos que todas las motas, en aumento o no,
Siempre van separadas por una cadena. Al terminar esta segunda vuelta debemos tener 16 motas, ya que hicimos un aumento en cada mota y teníamos 8 en la primera, así que 16 motas en la segunda. Hacemos una cadena final y en la barriguita de la primera mota voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya cierro mi segunda vuelta, vamos a hacer ahora la tercera, 2 cadenas al aire y hago una mota en el punto donde surgen las cadenas. Luego hago una cadena al aire, paso al siguiente hueco y ahí voy a hacer un aumento. Y en esta tercera vuelta vamos a intercalar una mota sola, un aumento, una mota sola, un aumento. Así que aquí estaría haciendo mi aumento, cadena siempre para separar y luego una mota sola. Hago la cadena siempre para separar y nuevamente un aumento. Y así seguimos tejiendo una mota sola, un aumento, una mota sola, un aumento, hasta completar la tercera vuelta. Recordemos por favor que todas las motas siempre van separadas por cadenas, no voy a dejar de insistir. Aquí ya estoy terminando, me faltaría hacer el último aumento. Cuando termine hago una cadena al aire y hago un punto deslizado en la primera mota para cerrar. Y en esta tercera vuelta debo contar 24 motas. Vamos a hacer ahora 2 cadenas al aire para empezar la cuarta vuelta. Hago una mota en el punto donde nacen las cadenas. Cadena para separar. Luego hago otra mota sola en el siguiente hueco. Cadena para separar. Y ahora en el siguiente hueco voy a hacer un aumento. Y así va a ser esta cuarta vuelta. 2 motas solas, un aumento, 2 motas solas, un aumento. Aquí lo tenemos, 2 motas solas y un aumento. Y así seguimos trabajando, 2 motas, un aumento, 2 motas, un aumento, hasta completar la vuelta. Vemos que ya estoy terminando, cadena para terminar y en la barriguita de la primera mota un punto deslizado para cerrar. Y ya tendría 4 vueltas. En esta cuarta vuelta debo contar 32 puntos. Y ahora vamos a parar y vamos a medir nuestro trabajo, que debe estar midiendo más o menos 12 centímetros. Si es así, es que mis instrucciones están valiendo para tu trabajo y que tu talla va a quedar bien. Si está quedando más pequeño, debes cambiar a un ganchillo más grande o incluso una lana más grande, y al revés, si está quedando más grande, disminuir el tamaño del ganchillo o de la lana. Debemos lograr esos 12 centímetros en las primeras 4 vueltas. Ahora voy a hacer 2 cadenas al aire y voy a hacer una mota en cada hueco disponible. La primera siempre la hacemos donde nacen las cadenas. Esta es mi primera mota. Siempre cadena para separar y luego hacemos una mota en cada hueco disponible sin aumentos. Y así hasta completar la vuelta. Aquí ya estoy terminando, me falta hacer mi última mota y en esta quinta vuelta, al no tener aumentos, también debemos tener 32 motas.
Hago un punto deslizado en la primera mota para cerrar. Y ya tendríamos 5 vueltas. Una duda que puede surgir es por qué me está quedando plano, porque estoy tejiendo como un mantelito en vez de un gorro. Es normal, vamos a ir creciendo y luego vamos a darle la forma de boina. Entonces no se preocupen si de momento es plano, vamos bien. Vamos a hacer ahora 2 cadenas al aire y para esta sexta vuelta vamos a hacer una mota sola, un aumento, una mota sola, un aumento y así hasta completar la vuelta. Aquí me tocaría una mota sola en el punto donde nacen las cadenas, cadena para separar y en el siguiente hueco un aumento. Y así seguimos trabajando una mota sola, un aumento hasta completar la vuelta. Para cerrar hago un punto deslizado en la primera mota. Ya tendría 6 vueltas y este es el momento de parar si estamos trabajando para la talla de niñas. En la sexta vuelta y más o menos nos debe estar midiendo esto 17-18 centímetros. En esta sexta vuelta debo contar 48 motas. Entonces paramos aquí si estamos haciéndolo para una niña y luego retomaremos las instrucciones. Yo les digo cuánto. Para la talla de adultos seguimos, hacemos 2 cadenas al aire y ahora vamos a hacer una mota en cada hueco disponible. Siempre la primera donde nacen las cadenas, cadena para separar y una mota por cada hueco disponible. Y para cerrar esa vuelta, punto deslizado en la primera mota. Ya tendríamos 7 vueltas. Ahora hago 2 cadenas al aire y vamos a hacer 2 motas solas y un aumento. 2 motas solas y un aumento. Así que empiezo haciendo mis 2 motas solas. Esta sería una, cadena para separar, aquí hago la otra. Cadena para separar y ahora haría un aumento. Y así sigo trabajando esta octava vuelta, 2 motas solas, un aumento hasta completar la vuelta. Y cuando termine, como siempre, hago un punto deslizado en la primera mota para cerrar. En esta octava vuelta debo contar 64 motas. Vuelvo a medir mi trabajo en esta octava vuelta y debe estar midiendo más o menos 22 centímetros. Y aquí vamos a parar de hacer aumento para la talla de adultos y vamos a empezar para todas las tallas la fase sin aumentos. Entonces, todas las tallas hacemos ahora 2 cadenas al aire y hacemos una mota por cada hueco disponible. Esto ya sabemos perfectamente cómo hacerlo. Y así vamos a hacer para adultos 5 vueltas, incluyendo esta, 5 vueltas sin aumento. Y para niños solo vamos a hacer 3 vueltas sin aumentos, incluyendo esta. Ya terminé todas mis vueltas sin aumento, entonces debo tener para adultos 13 vueltas en total y para niños 9 vueltas en total. No se preocupen si todavía está como muy plano y sin forma, ahora es cuando realmente vamos a empezar a cerrar la boina. Vamos a cambiar de ganchillo. Estábamos con el de 5 milímetros, ahora paso al de 4 milímetros, que es más pequeñito. Vamos a hacer una cadena al aire y ahora voy a hacer un punto bajo donde nace la cadena. Y en cada hueco disponible voy a hacer un punto bajo. Entonces, gracias al punto bajo que es muy apretado y al ganchillo más pequeño, mi boina se va a ir cerrando. Aquí ya estoy terminando esa vuelta de solo puntos bajos y para cerrarla hago un punto deslizado en el primer punto bajo. Y ya tendría la primera vuelta de puntos bajos que me ayuda a cerrar mi boina. Cuando mido esta parte más angosta me debe medir 17-18 centímetros para adultos
y para niños unos 14 o 15 centímetros. Ahora hago una cadena al aire y vamos a hacer un punto bajo por cada punto disponible de la ronda anterior. Voy a hacer 2 vueltas incluyendo esta de puntos bajos, esta y una más. Aquí ya estoy terminando la segunda vuelta de puntos bajos. Siempre para cerrar punto deslizado en el primer punto bajo. Y ya tendría el borde de la boina, que son en total 3 vueltas de puntos bajos. Y en este momento puedo parar si no quiero hacer la visera, simplemente corto la lana, camuflo esos hilitos con una aguja de lana y ya me quedaría mi boina sin visera. Para aprender a hacer la visera y un borde final en punto cangrejo que le da un efecto muy bonito, puedes hacer clic en el enlace que sale en la pantalla para ir a la segunda parte de este tutorial. Allí nos vemos.